Buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Vías 3D. Les agradecemos que hayan decidido compartir con nosotros su tiempo esta mañana, en la que, bueno, vamos a platicarles cuál es el roadmap y cuáles son algunas de las ventajas de utilizar simulación como servicio. Esta mañana están con nosotros, se los mencionaré en el orden en el que estaremos interactuando con ustedes, su servidor Rodrigo Serrano, ejecutivo de simulación, y me acompañan también dos de mis compañeros que son especialistas en simulación, el ingeniero Gerardo Ochoa. Él es especialista en simulaciones de carácter estructural y de dinámica de fluidos, pues para temas de evaluación de materiales, diseño mecánico, sistemas de refrigeración y pues semejantes. Y también está con nosotros el ingeniero Daniel Ochoa, nuestro especialista en el área de simulación electromagnética, pues con vasta experiencia en diseño de antenas, de sensores, análisis de PCB, dispositivos electromecánicos y otros relacionados a esta física. Nuevamente, sean bienvenidos. Y bueno, cabe destacar, es importante mencionarles que los temas a tratar en este webinar están directamente ligados a la disciplina de análisis por elemento finito y las soluciones que vamos a presentar no están asociadas a ninguna herramienta en específico. Dicho de otras palabras, somos una empresa agnóstica al software. Realmente nosotros confiamos más en el expertise y en el conocimiento de nuestros especialistas, que pues es capaz de ser aplicado en cualquier herramienta y cualquier industria. Y por otra parte, el objetivo de este webinar es poner a su alcance servicios de consultoría que les permitan optimizar y o introducir el uso de herramientas de análisis por elemento finito en el desarrollo de sus productos, en la mejora de los mismos o incluso en la exploración de procesos de manufactura u otros que puedan ser abordados con simulación. Y bueno, para comenzar, creo que es importante que hablemos pues del contexto actual que estamos viviendo como industria. El año pasado, pues nuestro entorno sufrió una disrupción importante pues en la industria a causa de la pandemia por el COVID-19. Y esto pues, realmente fue un golpe bastante fuerte para algunas empresas que pues quizá desafortunadamente tuvieron que cerrar sus operaciones. Pero pues si vemos el lado amable, el lado bueno de la moneda, pues realmente es una disrupción que vino a acelerar la implementación de pues tecnologías y metodologías que pues nos permiten, nos hacen ponernos al mismo nivel de otros países, equipos de ingeniería, pues con tecnología al mismo nivel, ¿no? Para desarrollar soluciones pues presentes y futuras. Específicamente, quiero tocar 5 temas. La conectividad y las comunicaciones pues son algo muy importante porque seguramente la mayoría de los productos o soluciones que ustedes desarrollan generan datos, generan información, ya sea para su consumidor o del uso de sus productos por parte del consumidor, y que es información que puede servir para ustedes, es para que puedan mejorar o innovar el desarrollo de su producto, y que es información que si no se está utilizando, si no se está almacenando y gestionando en tiempo real, pues realmente nos hace perder competitividad respecto al tiempo de desarrollo de soluciones contra nuestros competidores. Y pues hasta cierto punto nos hace perder relevancia, ¿no? Para los fabricantes de nuevas soluciones o para el mismo mercado que exige pues soluciones cada vez más complejas. Por la parte de la industria automotriz, pues realmente esta disrupción vino a acelerar estos programas de inserción de vehículos eléctricos en al menos 2 o 3 años, ¿no? Cuando teníamos quizá los OEMs que pretendían introducir más vehículos por el 2025-2023, pues realmente se han visto en un apuro para acelerar 2 o 3 años esto, y pues esto implica que también sus proveedores deben ser capaces de adaptar pues el portafolio de productos que ofrecen a esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, ahí es donde también vino mucho de este pues caos, ¿no? Para la cadena de suministro. Y a su vez esto también conlleva investigación, más que investigación, pues ya la implementación de nuevos procesos de manufactura, como lo es la manufactura aditiva, que vaya, lo que nos permite es realmente pues reducir
el peso de componentes mecánicos, ¿sí? Y ofrecer el mismo rendimiento, si no es que mejor. Y bueno, algo que quizá muchos de ustedes ya hayan experimentado, pues es que se ha acelerado este proceso de transformación digital de la industria, desde que nuestro equipo de ingeniería sea capaz de colaborar desde su casa hasta digitalizar la manera en la que desarrollamos, en la que validamos nuestro producto e incluso la digitalización de una planta, ¿no? Para pues poder tener cierta flexibilidad a la hora de hacer cambios en la producción o en procesos. Y bueno, todo esto tiene como objetivo que podamos desarrollar una cadena de proveedores o empresas resilientes, que sean capaces de adaptarse a estos cambios, porque si algo es cierto y claro, es que no vamos a regresar a las mismas condiciones en las que estábamos antes. Realmente ahorita el ritmo de la competitividad se ha acelerado. Y bueno, entrando un poco más en tema, ¿por qué y cuándo utilizamos simulación? Típicamente cuando nosotros como empresa ganamos un proyecto, sea automotriz, si somos proveedores de esa industria o de cualquier otra, pues tenemos el caso de negocio y es en las primeras etapas en donde tenemos oportunidad, pues, o más que oportunidad, la necesidad de revisar toda la información del cliente y de ventas, lo que nuestro departamento de ventas haya ofrecido al cliente y explorar cuáles fueron bueno, cuáles van a ser los requerimientos técnicos y cuáles van a ser los costos que va a implicar, pues, tomar ciertas decisiones, ¿no? Es decir, si voy a escoger X o Y material, si voy a escoger X o Y fabricante, pues son decisiones importantes y que deben de ser tomadas en cuenta desde este punto de exploración para ir acotando el universo de soluciones. En una segunda etapa de desarrollo que sugiere McKinsey & Company, que lo llaman un sprint, pues ya podemos a partir de ese universo acotar y hacer revisiones de concepto y va a empezar el desarrollo o el diseño de mi producto mediante un prototipo, pero digital, de manera que todavía no tenga yo que invertir en pues material, tiempo en desarrollar prototipos físicos, sino realmente todavía mantenerlo en un ambiente seguro y que sea fácil de respuesta. Finalmente, pues avanzando podemos ir refinando estos conceptos para validarlos, es decir, simular que esto pueda funcionar y ofrecer o responder las necesidades que mi cliente está esperando. Y si vemos esto en función al tiempo y al costo, el desarrollo de un proyecto, de un producto, típicamente como trabajamos, como estamos habituados a trabajar, es diseñamos un producto, hacemos su prototipo físico, hacemos pruebas físicas y si no funciona, pues regresamos a etapa de diseño para validar, pues, o revisar en dónde estuvieron las fallas, ¿no? Y esto nos hace perder tiempo y vean cómo esta curva de costos, pues, se eleva. Ya cuando empezamos a utilizar un poco más, quizás simulación, pues metemos una nueva variable, ¿no? Después de diseñar, analizo, mediante simulación, hago un prototipo físico, lo valido, pero si no funciona, tengo que volver a rediseñarlo. Vean cómo la curva se contrae, o bueno, se dirige más hacia la izquierda, ahorrándonos un poco más de costo. Pero realmente el proceso que sería ideal es empezar a hablar de simulación desde el mismo inicio, desde la etapa en la que veamos la exploración de todas las posibilidades, de manera que podamos trabajar sobre un desarrollo de diseño optimizado, ¿sí? De manera que el flujo pues sea más orgánico y pues ahí es donde realmente está toda la oportunidad para reducir los costos de nuestro producto. Ahora, cuando hablamos de simulación, típicamente es una tecnología, o bueno, simulación, Internet de las cosas o cualquier otro tema de digitalización, son soluciones que tienden a ser calificadas como estratégicamente importantes, porque son soluciones de alto impacto, pero pues implican cierta dificultad para implementar, ya que tienen una curva de aprendizaje pues larga hasta cierto punto. Entonces, lo que hacemos nosotros es colaborando con ustedes, lo que nos hemos dado cuenta con la experiencia es que necesitamos ayudarles a generar pues esos casos de uso o casos de éxito que es donde los resultados se vean rápido y sean tangibles, ¿sí? Bien, o sea, es decir, utilizando una solución de alto impacto y que tenga una facilidad de uso relativa. Esto lo logramos a través de los servicios de simulación, de modo que si ustedes no cuentan con la infraestructura, el equipo de cómputo y lo más importante que es un equipo de expertos que conozcan de simulación y puedan llevarla
al desarrollo de su producto, nosotros ayudamos a generar ese primeros casos de éxito y posteriormente transferirlos a ustedes para que puedan ser replicados, porque eso es importante. No solamente generar el caso de éxito, sino replicarlo y ya ponerlo a funcionar en automático. Y bueno, ya para terminar, quiero ceder la palabra ahora, bueno, antes de terminar, hablar un poco de nosotros y cómo es que podemos ayudarles. Vías 3D somos una empresa dedicada, bueno, somos un partner de Dassault Systèmes, Partner Platinum, y parte de nuestros servicios se enfocan en las consultorías de ingeniería y la automatización y personalización de flujos de trabajo. Es a través de estas soluciones que pues, nuestros clientes logran desarrollar sus productos más rápido, con mayor calidad y a menor costo. Y realmente, pues, el valor que aportamos es nuestra gente. Es gente realmente preparada, con maestrías, con doctorados en múltiples disciplinas, pues el tema de simulación pues se puede aplicar en prácticamente cualquier industria. Y bueno, les doy la palabra a mi compañero Gerardo Ochoa, quien va a hablarles un poco más sobre el tema de servicios de simulación estructural. Gracias, Rodrigo. Bueno, como ya lo mencionó Rodrigo, mi nombre es Gerardo Ochoa. Yo formo parte del equipo técnico en el área de simulación dentro de vías. Y bien, en esta sección vamos a hablar de, como servicio, la evaluación estructural de nuestros productos o procesos. Y podemos pasar a la siguiente slide, Rodrigo. Bien, hasta ahorita Rodrigo les ha estado mencionando varias ocasiones el término de simulación. Solamente voy a iniciar aclarando a qué nos referimos con simulación como servicio para nuestros clientes. Y vamos a empezar definiendo la simulación, ¿no? Vaya, la simulación puede ser de distintos tipos, enfocada a distintas áreas, y hay diferentes formas de llevarla a cabo, ¿no? Partiendo del concepto de que la simulación puede ser una representación virtual de lo que sucede en el mundo real, hay diferentes formas en las cuales podemos encontrar una simulación, ¿no? Pueden ser cosas como el uso de dibujos, animaciones cinematográficas, videojuegos que intentan representar algo que sucede en el mundo real para que nosotros podamos explorarlo de forma virtual, ¿no? Sin la necesidad de estar ahí presentes. Entonces, a estos tres tipos de simulación, vaya, son cosas a las que no nos estamos refiriendo. En el siguiente slide les menciono que, vaya, a diferencia de hablar de animaciones, videojuegos o ilustraciones, la simulación de las que estamos hablando son simulaciones que consideran modelos físicos y métodos numéricos que, digamos, consideran el comportamiento real de los materiales, entre otras cosas, cómo se comportan a diferentes condiciones, con la intención de que la simulación sea realista y poder tomar decisiones en base a la información que se nos presenta, ¿no? En algunas de las imágenes y animaciones que están viendo aquí son algunas correlaciones, cortesía de marcas como BMW, donde hacen uso de la simulación realista para hacer predicciones y evaluaciones virtuales en sus productos sin la necesidad de hacer pruebas físicas. Aquí solamente quisiera aclarar, el objetivo de la simulación no es eliminar la prueba física, pero si durante el proceso de desarrollo de un producto típicamente podemos utilizar, no sé, por decir un ejemplo, 10 pruebas físicas, cada una de esas pruebas nos va a requerir obviamente un costo económico y también el tiempo que lleva a preparar cada una de esas pruebas, ¿no? Y la intención de la simulación que estamos proponiendo es reducir esa cantidad de pruebas físicas, digamos, avanzando con simulación y al final hacer una correlación de la prueba física con la simulación que estuvimos trabajando anteriormente. Y este tipo de correlaciones son los ejemplos que pueden ver en las animaciones que se están mostrando. ¿Avanzamos, Rodrigo? Y bien, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué me puede mostrar la simulación? Es decir, ¿qué información me genera para mi beneficio en el desarrollo de los productos?
Nosotros típicamente lo presentamos con más preguntas que precisamente la simulación se encarga de responder. Es decir, podemos preguntarnos, yo estoy llevando a cabo el diseño de tal componente que va a formar, que se va a integrar al ensamble de algún producto y quisiéramos saber ese componente en la vida útil del producto, cuánto tiempo va a durar. Es decir, en qué momento va a fallar ese componente bajo las condiciones de uso a las cuales se pretende someter, ¿no? Entonces, aquí en estas imágenes pueden ver encerrado en círculos rojos en pruebas físicas que se hacen en donde para cierto componente se nos van a generar grietas para que, digamos, en cierto momento este componente falle o se rompa, ¿no? Entonces, la simulación lo que hace por nosotros es generar la información donde nos va a indicar en dónde estoy yo teniendo esfuerzos considerables que tal vez, digamos, en un evento aislado del uso del componente no va a pasar nada, pero la simulación nos va a decir de manera prolongada cuánto tiempo va a soportar ese componente y ahí ya lo empezamos a comparar con lo que yo pretendo en mi diseño, que dure el componente, si voy a lograrlo, ¿no? Hay otros tipos de preguntas que suele responder la simulación. Si mi producto va a caer al suelo, si va a soportar esa caída y a qué altura, ¿no? O sea, es decir, el daño que podría recibir mi producto va a ser diferente a ciertas alturas y la simulación nos ayuda a evaluar todos esos escenarios. Ahora, también una pregunta muy común es, yo estoy diseñando y desarrollando cierto producto y muchas ocasiones por regulaciones de gobiernos es necesario que el producto pase ciertas pruebas de certificación y también para eso nos puede ayudar la simulación, es decir, en la simulación podemos definir el escenario de la prueba de certificación, lo que están viendo en la imagen de abajo. Rodrigo, ¿puedes animar la imagen que está, por favor? Ahí se muestra, digamos, eh, un análisis de un dispositivo electrónico cayendo a un recipiente de, llamémosle agua, y saber qué tanta humedad puede entrar al dispositivo electrónico y saber si cumple con la certificación. Del lado derecho, otra pregunta que típicamente nos hacemos es, yo ya tengo el diseño de mi componente y yo quiero saber si mi componente podría estar sobrado, eh, eh, digamos, en un caso muy específico de material, eh, para que cumpla con las especificaciones de su funcionamiento. Y también la simulación nos ayuda a eso, ¿no? A explorar diferentes alternativas de diseño con la intención de poder hacer el componente más ligero y que cumpla con las especificaciones del mismo componente, ¿no? Es decir, especificaciones de rigidez y de durabilidad. Podemos pasar a la siguiente slide, Rodrigo. Como les mencionaba hace un momento, la intención no es hacer a un lado las pruebas físicas, la intención es disminuir la cantidad de pruebas físicas que hacemos. Y en caso de que no hagamos pruebas físicas, la simulación es un buen punto de partida. Aquí lo que estamos mostrando es solamente un comparativo de lo que implica una prueba física y una prueba virtual. Desde el punto de vista económico, digamos, la prueba física conlleva un costo de todo lo que se requiere, digamos, conseguir o tener a la mano para poder hacer la prueba física. Personal, equipo, el tiempo que va a tomar. Y en el caso de la simulación, digamos, se pone un costo aproximado porque en realidad en cuanto al costo de hacer una simulación, estamos hablando solamente de las horas hombre que se requieren para llevar a cabo la simulación. Obviamente, de una simulación a otra, los costos pueden variar por la complejidad del análisis. Como les mencionaba también, vaya, definir el tiempo para hacer una prueba física vaya, es un rango de tiempo que estamos hablando de semanas o meses y en la simulación estamos hablando de horas para poder tener un resultado a la mano, ¿no? La prueba física se requiere laboratorio, espacio especializado para llevarla a cabo y en la simulación, vaya, puede ser en cualquier lugar, pues lo único que necesitamos es una computadora que nos permita definir el análisis, ¿no?
Y algo muy importante es, la prueba física solamente nos va a decir si pasa o no pasa la prueba, el componente o el producto que estamos sometiendo. Vaya, en pruebas físicas podemos incluso agregar sensores que nos ayudan a medir lo que sucede, pero nada más nos dice datos duros, ¿no? O sea, pasa o no pasa. Y en la simulación, obviamente podemos determinar si pasa o no pasa, pero también podemos obtener más información que nos va a indicar por qué está sucediendo el resultado en el componente, ¿no? Y a partir de ahí poder tomar decisiones y de forma, digamos, muy económica, comparándolo con una prueba física, podemos regresar a hacer cambios en el diseño del componente o del producto y volver a hacer la simulación y revisar el impacto que tienen esos cambios. Pasamos a la siguiente. Ahora, digamos, hasta ahorita hablamos de, digamos, usar la simulación para responder preguntas que nos hacemos sobre cuál será el desempeño del producto que estamos diseñando. Aquí vamos a aterrizarlo a un ejemplo. Eh, Vamos a considerar el ensamble de un disco de frenos, donde si nos basamos del lado derecho con la función que tiene este ensamble en particular, tenemos el ensamble de disco de frenos, tenemos el pistón que actúa para mover el fluido de frenos para que este fluido genere una presión al disco y por fricción, digamos, cambiar la energía dinámica que pudiera tener el disco a energía térmica, ¿no? Esa es la función de este sistema. Entonces, sabiendo que así es como funciona el sistema de manera muy general, eh, surgen preguntas, ¿no? Es decir, el bracket que tiene el caliper, que es la pieza que se ve en color, de color azul, nos podemos preguntar, ok, ese componente va a estar sujeto a ciertas cargas durante el frenado. ¿Cómo podemos revisar si el diseño actual de ese bracket va a soportar esas cargas, ¿no? Cuando el disco de frenos lo estamos presionando con las pastillas para que se genere fricción y empezar a detener el vehículo, cuál es la superficie de contacto real que existe entre las pastillas y el disco de freno. Y al mismo tiempo en que se está generando esa fricción con esa superficie de contacto, cuál es el calor que se genera por esa fricción en el disco de frenos. Y por último, ya que eh, más adelante vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas digamos, mostrando cómo se generan las simulaciones para responderlas. ¿Cómo podría yo mejorar el diseño de mi disco de frenos considerando lo anterior, ¿no? Entonces, ¿avanzamos, Rodrigo? Y bien, como mostraba hace un momento en las preguntas, ¿no? Es decir, el caliper eh, el bracket, perdón, del caliper va a resistir las fuerzas a las que se le está sometiendo y eso básicamente lo revisamos con el esfuerzo que se genera en el componente. El material tiene un límite de esfuerzo al cual puede ser sometido antes de que la deformación que presente el componente sea permanente, que esto podría ocasionar que el componente ya no funcione como se espera. E incluso también esto lo podemos prolongar, me refiero a la carga que se le aplica, prolongarla para saber cuántos ciclos de carga va a soportar este componente, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven del componente con distintos colores, básicamente nos está mostrando el esfuerzo que se genera en el material, que para análisis de durabilidad podría, por llamarlo en términos coloquiales, sería el desgaste que podría irse generando en el componente, ¿no? Otra pregunta que nos habíamos hecho era, ok, le aplicamos cierta presión por ambos lados al disco, ¿cuál va a ser la superficie de contacto real que hay entre los componentes que aplican la presión y el disco, ¿no? Entonces, lo que se está mostrando en colores del lado derecho son, digamos, la cantidad de presión que ocurre por contacto en los componentes que aplican la presión al disco de frenos. Entonces, esto de igual manera nos ayuda a nosotros a decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar cierto aspecto en el diseño de estas pastillas
para hacer la superficie de contacto un poco más uniforme y que la magnitud de la presión de ese contacto también sea un poco más uniforme, por decir cualquier escenario, ¿no? Y otra pregunta que habíamos mostrado anteriormente era, una vez que ocurre esa presión al disco de frenos, se genera cierta fricción y, vaya, ¿cómo podemos saber el calor que genera esa fricción en el disco de frenos? Aquí, digamos, nos estamos enfocando en el disco de frenos. Entonces, la simulación nos permite saber eh, la fricción que hay, que es lo que habíamos visto en la imagen anterior, pero también nos permite saber el calor que se genera en la superficie del disco de frenos. Lo que ustedes están viendo en las imágenes, en las animaciones de abajo, en el caso de la que está del lado izquierdo y en el extremo derecho, es la forma en la que se genera calor en el disco de frenos. Este es un análisis, ya le llamamos transitorio, es decir, en cierto periodo muy corto de tiempo, una vez que se empieza a presionar el disco de frenos. Y en la animación del medio estamos viendo, ya no tanto en el disco de frenos, sino en los componentes que ejercen la presión, el esfuerzo que se genera en esos componentes al momento de aplicar la presión al disco de frenos. Entonces, hasta aquí, digamos, estas son preguntas que nosotros nos podemos hacer para evaluar el desempeño del producto que estemos diseñando y empezar a tomar decisiones o conocer de manera más profunda el comportamiento real del componente, ¿no? ¿Avanzamos, Rodrigo? Entonces, hasta aquí solamente hacemos eso a manera de diagnóstico y ahora la siguiente pregunta podría ser, ¿cómo puedo yo mejorar el diseño de mi disco de frenos mediante, digamos, técnicas de optimización que están disponibles como servicio de análisis? ¿Podemos ir mostrando, Rodrigo, las diferentes etapas, por favor? Lo primero es algo como lo que ya habíamos mencionado, es, vaya, el análisis que mostramos previamente, que básicamente es evaluar el comportamiento térmico del disco y el comportamiento estructural. Lo siguiente es hacer una optimización de, vaya, en este caso para el disco de frenos, los orificios que tenga el disco pueden ayudar de manera significativa a disipar el calor que se genera en el disco. Entonces, mediante diferentes técnicas en la simulación, nosotros podemos variar la ubicación de estos orificios de forma automatizada, de tal forma que la simulación nos va a proponer diferentes arreglos de estos orificios que cumplan con la especificación que nosotros como usuario estamos definiendo, ¿no? El siguiente punto es cómo puedo hacer el disco más ligero sin comprometer la integridad estructural del componente. Entonces, al mismo tiempo, la simulación nos permite evaluar diferentes alternativas de diseño. Esto es una optimización topológica, tal cual es, digamos, son técnicas que nos permiten distribuir de manera adecuada el material, haciendo el componente más ligero y cumpliendo su especificación estructural, ¿no? Entonces, lo que ustedes están viendo ahora del lado derecho son diferentes formas de distribuir los orificios que hay en el disco de frenos, es decir, la cantidad de orificios que vamos a tener en el disco de frenos, en qué posición se van a encontrar estos orificios y el tamaño de cada orificio. Ahora, bien, en diferentes sistemas de CAD, es decir, por decir un ejemplo, en SolidWorks muchas veces los diseñadores tienen alguna especie de tabla que les permite automatizar la distribución de este tipo de características en el modelo. Me refiero a la distribución de los orificios. Esa información puede ser incluso considerada en la simulación para que de forma automática se hagan esas variaciones. Entonces ahora, ya para ir terminando, en la tabla que se muestra en la parte inferior, aquí estamos, digamos, resumiendo, digamos, en color naranja como referencia el diseño inicial del disco, con un cierto radio de orificio original, cierto número de orificios por cada segmento y el ángulo de cada entre orificios.
tenemos que la máxima temperatura que se encuentra en el disco es de 286 grados, ¿no? Entonces, después de haber realizado de forma automatizada n cantidad de simulaciones, la simulación nos arroja cuál sería el diseño ideal, considerando obviamente las restricciones que tenemos al momento de diseñar el componente, y nos arroja estos valores, ¿no? Valores del radio de orificios, cierta cantidad de orificios por segmento y ángulo entre orificios. Y al final tenemos una reducción de la temperatura máxima en el disco de prácticamente 30 grados de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, espero que con este ejemplo se haya ilustrado, al menos desde el punto de vista estructural y térmico, cómo se puede beneficiar de la implementación de estas técnicas de análisis y simulación dentro del desarrollo de los productos. Si quieres, avanzamos, Rodrigo. Y bien, pues este ejemplo estuvo enfocado únicamente a análisis estructural y análisis térmico, ¿no? Pero hay muchas otras físicas y aspectos que muchas veces es necesario considerar dependiendo, obviamente, del producto que estamos diseñando y el funcionamiento al cual lo vamos a someter. Hay diferentes tipos de análisis que podemos considerar también: análisis de durabilidad, análisis de fractura, análisis de dinámica de fluidos, interacción entre estructuras y fluidos, e incluso análisis de automatización en cuanto a la simulación, que es prácticamente lo que vimos en la diapositiva anterior. Vaya, para cualquier de estos temas o dudas que tengan sobre esto, ahí viene el dato de mi compañero Rodrigo. Sin ningún problema pueden ponerse de acuerdo con él para revisar a detalle estos puntos. Rodrigo, yo creo que por mi parte eso sería todo el día de hoy. Gracias, Gerardo. Y bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Daniel Ochoa. Él nos va a platicar un poco más ahora sobre el tema de qué servicios de análisis electromagnético podemos ofrecerles. Muy bien, Adelante, muchas Daniel. gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Gerardo, Rodrigo. Buenos días a todos los presentes. Pues bueno, como dijo Rodrigo, yo les estaré presentando servicios asociados, digamos, a otra física diferente, diferente a la mecánica, por ejemplo, de análisis estructural o de fluidos que mencionó Gerardo, ¿no? En este caso estamos hablando de análisis electromagnético, ¿ok? Como servicio. Y más que nada, un momentico, Rodrigo, anterior, solamente para dar pie a lo que viene después. O sea, más que nada lo que vamos a ver es, espero que les quede claro al final de la presentación, es el por qué es necesario e importante tener en cuenta la simulación electromagnética desde etapas tempranas del desarrollo de un producto electrónico, ¿ok? Y ya que estamos usando esta diapositiva con el logotipo de la 5G, creo que un factor muy importante y que habla de la tendencia actual, y que esa tendencia actual está presente en todas las industrias, ¿ok? Es el hecho de, o sea, esa tendencia actual es la necesidad de tener conectividad entre todos los dispositivos, para de cierta forma poder decir que son inteligentes, ¿no? Por eso hablamos de smartwatch, smartphone, y esto se aplica, esta necesidad de conectividad se aplica a todas las industrias, no solamente a la manufactura, con la tendencia de la industria 4.0, por ejemplo, pero también esto está presente en la industria de automotriz, la industria de la defensa, medicina, y este estándar, el futuro estándar de las comunicaciones móviles 5G, digamos que es el medio por el cual esto se puede alcanzar, o sea, la conectividad de todos los dispositivos, ¿sí? Así que si creen que no lo necesitan, pues quédense con nosotros, quédense ahora. Si trabajas con dispositivos inalámbricos, dispositivos electrónicos en general, pues seguramente en alguna etapa de tu diseño vas a tener que realizar análisis electromagnético, como los que vamos a mencionar hoy. ¿Ok? Siguiente, por favor. Hablando de conectividad, ya que empecé por ahí, el primer elemento a tratar, pues, es el diseño del elemento que garantiza la conectividad.
Y llamamos conectividad inteligente asumiendo que estamos tratando de conectar los equipos, ¿sí? Para, digamos, garantizar cierta autonomía y garantizar el flujo de información, como mencionó Rodrigo al inicio, para que usemos esa información en beneficio del consumidor y en beneficio, por supuesto, del que realizó el dispositivo, ¿no? Para mejorar la calidad del dispositivo, ¿sí? El elemento fundamental que participa, digamos, el primer elemento que aparece que garantiza la comunicación es la antena, ¿sí? La antena se encarga de transmitir y recibir la información, digamos, electromagnética, que sea campo eléctrico, campo magnético, que se transmite por un medio de propagación, ¿ok? Ese medio puede ser cualquiera, aire, agua, un gas, el vacío, es independiente. O sea, la propagación electromagnética sucede, no es visible al ojo humano y está ahí presente, a pesar de que no la podamos ver. Por eso muchas veces no se tiene en cuenta su análisis. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista de antenas, esto es muy breve, algunos de los servicios que proveemos a nuestros clientes, ya sea desde el diseño inicial o la optimización de la antena si ya se tiene una antena diseñada. Selección de materiales, selección de prototipo adecuado, de acuerdo a requerimientos de diseño que se tienen. Y muy importante, algo que no se tiene mucho en cuenta es evaluación del desempeño de nuestra antena una vez que esté integrado en el dispositivo que se va a emplear. O sea, en el ejemplo que ven a su izquierda de un teléfono móvil, ahí hay más de 5 antenas, ¿sí? Para diferentes servicios móviles, ¿no? Entonces, un sistema muy compacto, alta escala de integración, muchos elementos que se tienen que tener en cuenta ahí. Entonces, el diseño de este tipo de elementos es muy importante y, digamos, utilizando manuales, utilizando libros o ecuaciones analíticas, por así decirlo, no se obtiene, no se visualiza de forma adecuada qué está sucediendo realmente y sobre todo si aparece un problema no se va a poder ver. ¿Sí? Se necesita simulación para eso. Además de eso, antes de pasar a la siguiente, o sea, esta escala de integración, esa densidad de elementos en un solo dispositivo, también es importante analizar, por ejemplo, cómo será la interferencia entre diferentes sistemas, digamos 5G con el sistema de Wi-Fi o el sistema de GSM. A ninguno de nosotros nos gustaría, o sea, compramos un teléfono nuevo, no importa la marca, y digamos que lo enciendes y no tienes conectividad, le pusiste la mano detrás y pierdes conexión inalámbrica. Automáticamente el cliente ya va a desechar ese teléfono, no lo va a comprar más. ¿Entiendes? Eso es uno de los principales problemas que como fabricante uno debe evitar. Es un problema muy sencillo desde el punto de vista del usuario, ¿no? Yo quiero conectarme. Si eso no se garantiza, el usuario pierde el interés en ese dispositivo y evidentemente no lo va a comprar más. Y eso se puede resolver mediante simulación electromagnética. ¿Sí? A la siguiente, por favor. Otra área de mucho interés es el análisis de dispositivos electrónicos. Detrás de cada antena, el primer elemento para recepción y transmisión es la antena. Detrás de cada antena siempre hay dispositivos electrónicos trabajando, ¿sí? Puede ser circuitos complejos, alta escala de integración. Pueden ser PCBs multicapas, o puede ser un sencillo circuito que se encargue de censar algo en específico, ¿no? No importa la densidad electrónica que se tenga en el dispositivo o cuán simple sea el dispositivo electrónico, eventualmente se deben hacer análisis como estos que estoy mostrando acá en pantalla. ¿Okay? Análisis de integridad de la señal, ya sea digital o analógica. Análisis de la fuente de potencia, digamos que queremos entregar 5 volts a un dispositivo, 5 volts de puerto USB, por ejemplo, pues nadie quiere que haya ruido, nadie quiere que haya ripple, como lo llamamos, en esa señal de alimentación porque puede afectar lo que tú conectes ahí, lo puede romper incluso. Entonces eso es un análisis que se debe hacer. Aquí hay un fuerte componente de lo que llamamos compatibilidad electromagnética y interferencia electromagnética. ¿Sí? Todo producto
Actualmente cualquier producto para salir al mercado, no importa la industria que sea, tiene que pasar pruebas de compatibilidad electromagnética e interferencia, ¿sí? En función de la industria será el estándar que se utilice, evidentemente, y pues la complejidad que tenga el banco de medición que se tiene que armar y el costo, por supuesto, que va a tener esa prueba, ¿no? Esas pruebas por lo general requieren que el dispositivo esté fabricado completamente. O sea, no podemos hacer una prueba de radiación o de emisión conducida si no tenemos un dispositivo funcional, completo con todos los elementos dentro ya puestos ya. Eso implica que si nos equivocamos, si no tuvimos en cuenta el análisis electromagnético desde la etapa inicial del diseño, pues hay, digamos que un 55%, 60% de probabilidades de que la prueba falle. Y si eso sucede, pues hay que virar hacia atrás completamente, sobre todo cuando se trata de compatibilidad electromagnética, a la primera etapa inicial y descubrir dónde está el problema. Y dado que el campo electromagnético no se ve, de ahí la complejidad, ¿no? Como no lo vemos, pues sencillamente no sabemos exactamente, no podemos visualizar, como lo estamos viendo acá, las zonas que aparecen con color rojo, por ejemplo, en la imagen de a la izquierda, en ese caso estamos viendo las pérdidas electromagnéticas que suceden en el PCB, ¿no? Esa línea roja que aparece ahí en los bordes es sencillamente las regiones donde hay mayor radiación electromagnética, ¿sí? Esa radiación puede estar provocando un problema térmico, como vamos a ver, o incluso puede estar funcionando incluso como una antena y estar radiando a otros dispositivos e interfiriendo su comportamiento, su funcionamiento. Eso se debe tener en cuenta. Y cuando digo dispositivo me refiero a un cable, puede ser un conector, puede ser un PCB, como esos que aparecen ahí, ¿sí? La complejidad no importa, la complejidad no importa desde el punto de vista de, digamos, a la hora de simular, evidentemente la complejidad por la carga computacional se importa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la prueba, no importa la complejidad, el análisis se debe hacer desde etapas iniciales. Si está previsto pasar alguna de las pruebas de compatibilidad o alguno, digamos, si quieren pasar pruebas de protección ante descargas eléctricas o descargas electrostáticas, se debe tener en cuenta, ¿sí? Y por último, muchas de las pruebas que estoy mencionando acá son destructivas. O sea, una vez que el equipo se prueba, por lo general, si no funciona, causa que se rompa el dispositivo, ¿sí? Esto es una cosa que se puede evitar completamente, ¿sí? Mediante la simulación. Siguiente, por favor. Y bueno, estábamos hablando de análisis térmico cuando mencioné el PCB con la línea en rojo que estaba radiando, ¿no? Muchas veces no le prestamos atención a esto. Ya hay evidencias de que esto es importante. Muchas, por ejemplo, existen videos, fotos de teléfonos móviles que explotan literalmente, que cogen candela, porque, digamos, no se tuvo en cuenta el performance en la batería o no se tuvo en cuenta la radiación que provoca cierto elemento que afecte la batería, por así decirlo, y provoca aumento de la temperatura. En el peor de los casos explota. En, digamos, un caso menos grave sería que se deforme el PCB, no se rompa, pero evidentemente el desempeño del dispositivo va a cambiar, ¿sí? No va a estar funcionando como debe, ¿no? Entonces, la pregunta básica es realmente cómo estamos verificando que la radiación o la corriente pasando por líneas de transmisión por cables no provoca calentamiento, ¿sí? Y no provoca deformación mecánica, producto de ese aumento de temperatura. Y, o sea, eso es algo que se puede analizar con simulación, teniendo un prototipo completo, teniendo partes del circuito completo, del elemento completo, también se puede analizar los elementos donde se espera haya mayor concentración gradiente de temperatura, ¿no? Y otro elemento es cómo, si ya sabemos que se calienta, cómo evitamos que se caliente, ¿no? Cómo analizamos el tema de evitar el enfriamiento, evitar no, cómo analizamos el tema de garantizar el enfriamiento adecuado, ¿no? Técnicas de enfriamiento, puede ser por aire, puede ser con un líquido, con un gas. Eso es algo que también se debe tener en cuenta si estamos esperando este tipo de fenómeno, y mediante la simulación pues nos ahorramos tener que hacer este tipo de pruebas en prototipos reales, ¿sí?
básicamente. Siguiente, por favor. Muy bien. Y pues este es orientado, como hablamos de la industria automotriz, de la electrificación, Rodrigo habló de esto al principio, digamos que esto es una tendencia también actual, futurista, sí, pero actualmente ya está, hace años se viene haciendo esto, automatización electrificación de los medios de transporte. Cuando digo medios de transporte no me refiero solamente a un automóvil, estoy hablando de, puede ser transporte aéreo, marítimo, esa parte realmente no es relevante, puede ser cualquier tipo de medio de transporte, ¿sí? Y donde quiera que se requiera, digamos, una máquina eléctrica, un actuator, una máquina eléctrica para ya sea movimiento lineal o movimiento rotacional, ¿sí? Análisis de máquinas eléctricas, aquí algo que mencionó Gerardo anteriormente, por lo general existen tablas, existen ecuaciones analíticas que permiten el diseño de una máquina eléctrica, ¿sí? Pero actualmente se requieren máquinas eléctricas que tengan alta eficiencia, alto torque, ¿sí? La velocidad evidentemente es importante. Análisis, por ejemplo, de qué sucede si se rompe uno de los dientes del stator, o si mi rotor deja, o una de las fases deja de funcionar, o se pone en abierto, o se pone en cortocircuito. Esos elementos, por lo general, mediante cálculo analítico, mediante ecuaciones y tablas, no se puede obtener. Mucho menos se puede visualizar el campo electromagnético, ¿sí? Ahí las herramientas de simulación son esenciales. Más que nada, si se quiere obtener eficiencia en un motor, más que nada. En este sentido, pues nosotros hemos trabajado con todo tipo de máquinas eléctricas. De hecho, podemos simular, analizar todo tipo de máquinas eléctricas, ya sea lineal, axial, radial, ¿sí? De imanes permanentes, de reluctancia variable, la alimentación de C o AC, la podemos simular sin problema ninguno. Y por otra parte es el tema de las baterías, ¿sí? Esto es uno de los temas principales para lograr la electrificación. Sin esto no se logra electrificación de ningún medio de transporte. Desde el punto de vista de baterías, pues se necesita por una parte optimizar el cableado, ¿no? Son muchos packs de baterías conectados mediante cables. Todos esos cables influyen, pueden radiar, tienen cierta impedancia que pueden causar, digamos que disminuye la corriente que pasa por ellos, por así decirlo, provocando problemas térmicos, ¿sí? Entonces hay ciertos fenómenos como estos que estoy mostrando en las diapositivas, por ejemplo, la radiación de campo eléctrico en un pack de baterías, ¿sí? Ese tipo de fenómenos pues no se puede visualizar, la verdad. Entonces, esto es una forma muy rápida de obtener, de verificar cuánta radiación estoy teniendo, o sea, está radiando mi batería, ¿sí? Y cómo mitigar eso, cómo mejorar mi diseño para mitigar ese tipo de fenómenos. Y algo que no menciono acá, ya para terminar, algo que no menciono es un factor que es inevitable y que sí necesita simulación, es el análisis electromagnético y su influencia con el cuerpo humano. ¿Sí? A nadie, o sea, no ponemos a una persona dentro de un microondas para ver cómo afecta la radiación en el microondas, ¿no? O algo así. Evidentemente el cuerpo humano no puede ser sometido a radiación porque lo puede dañar. Entonces, para eso se utilizan modelos CAD, modelos voxel se le llama, que representan, son, digamos, mediciones que se obtuvieron mediante resonancia magnética del cuerpo humano y se representan con una elevada, o sea, con una muy buena resolución, partes del cuerpo humano, el cuerpo entero, para ver el efecto que tiene la simulación, la radiación electromagnética en el cuerpo. Eso es, digamos que si lo están haciendo o lo necesitan, mediante simulación, o la única forma de verificar eso, la verdad, es mediante simulación. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Y siguiente, por favor. Y bueno, ya para concluir, o sea,
lo que yo mencioné es solo una pequeña parte de las cosas que involucra hacer una simulación electromagnética. Además de eso, están estos temas que se están mostrando en pantalla, ¿sí? Y otros más que no caben acá, pero sí, la simulación electromagnética está envuelta en nuestra vida cotidiana y en todo diseño, todo proceso de diseño, manufactura, también va a haber eh, radiación o necesidad de hacer una simulación electromagnética. O sea, si están trabajando o involucrados en alguno de los temas que aparecen en pantalla o tienen alguna duda respecto a otro tema que ustedes crean, sientan la necesidad de hacer un análisis electromagnético o eléctrico, por favor pónganse en contacto con Rodrigo, mi compañero. Acá está su número y su correo, y pues tenemos una promoción, como pueden ver en pantalla, que la pueden aprovechar, digamos, para lograr obtener un insight de realmente su problema, y podemos aconsejarlo cómo enfrentar la situación de forma adecuada, ¿sí? De forma tal que se reduzcan sus tiempos de diseño y costos del producto. Y ya por esta parte, pues yo termino mi exposición. Rodrigo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Pues bueno, antes de pasar a las preguntas, agradecer a Gerardo y a Daniel por presentarnos este tema. Yo creo que lo hicieron de manera muy amena, muy sencilla, y como mencionaba Daniel al final, realmente la aplicación pues de la simulación es muy amplia. Podríamos pasar aquí horas hablándoles de todas las aplicaciones que existen en casi todos los sectores de la industria, porque realmente no están limitados a automotriz, aeroespacial, a dispositivos médicos. Hay un sinfín de aplicaciones. Entonces, quisiera yo pedirles que si tienen alguna pregunta, levanten su mano o bien nos la escriban por el chat, y le agradecería a mi compañero Rolando si me hace llegar las preguntas para yo poder responderlas. Mientras tanto, estas son algunas de las preguntas frecuentes con las que nos hemos topado cuando pues trabajamos con empresas, o existe la curiosidad, ¿no? Por saber si este tipo de servicios o herramientas se pueden aplicar pues en su empresa, ¿no? Típicamente lo que podemos hacer nosotros es un traje a la medida de la simulación, una metodología de uso para su proceso y para su producto, ¿no? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál es el proceso para solicitar un servicio de consultoría? Pues típicamente, y como lo mencionamos hace rato, ahorita les estamos ofreciendo esa promoción en la que si nos escriben antes del próximo 28 de mayo, les ofrecemos una consultoría gratuita de 2 horas con nuestro equipo de expertos, pues para asesorarlos, para escucharles cuáles son sus retos, cuáles son sus necesidades, qué les están pidiendo sus clientes, qué necesitan ustedes resolver de lo que están actualmente desarrollando. Necesitamos esa información, y ya con base a ello nosotros podemos trabajar a la par de ustedes alguna propuesta y darles visibilidad de cuál sería el roadmap para que no solamente hagamos el servicio, sino que ustedes más adelante ya puedan implementar esto como parte de su proceso. Respecto a cuáles son los alcances de un servicio de consultoría, pues realmente son muy amplios. Como mencioné ahorita en la presentación de Daniel y Gerardo, solamente vieron una pequeña fracción del alcance del servicio, pero vaya, como dije, si ustedes están en la industria aeroespacial, automotriz, son de investigación, son de dispositivos médicos, de bienes de consumo o alguna otra, muy seguramente se puede utilizar la simulación, y tengan la certeza de que las empresas que trabajan con ustedes ya la han de estar utilizando. Empresas grandes, las empresas líderes, ya están utilizando simulación, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente es, para esto obviamente, para usar simulación necesitamos un modelo 3D del producto, una representación gráfica, bueno, más que gráfica, virtual. Y si no la tienen, nosotros les podemos ayudar con ello. Tenemos un departamento que se dedica a hacer modelado 3D, y esa información nos la entrega a nosotros para trabajarla mediante simulación. Y ahora, si no están seguros si la simulación puede resolver sus problemas, los invito a que se acerquen a nosotros. Como les dije, la probabilidad es realmente alta de que podamos ayudarles. El alcance es muy, muy grande.
Rolando, no sé si hay alguna pregunta. Hola, buenos días a todos. Soy Rolando Hermida, gerente de Mercadotecnia. Gracias, Daniel. Gracias, Gerardo. Gracias, Rodrigo. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta en este momento. O ya se resolvieron todas sus dudas. Bueno, pues mire, si no hay preguntas, Rolando, de cualquier forma, aquí dejo mis datos de contacto. Los invito a que si incluso sienten la curiosidad por saber si realmente se pudiera implementar la simulación en su proceso, quizá incluso saber, oye, ¿qué tiempo me llevaría a obtener resultados? Quizá ustedes tengan en mente, oye, sabes que yo estoy diseñando una pieza y se me rompe y solamente quiero evitar que se rompa, pero posiblemente podemos ayudar a rediseñarla, hacerla más ligera. Hay N posibilidades. Si sienten esa curiosidad, les dejo mis datos de contacto. Con todo gusto pueden acercarse a un servidor y nos pondremos en contacto para pues, entender un poco más de sus proyectos e identificar cómo podemos ayudarles. Como les dije, tenemos un equipo realmente experimentado, tienen más de 10 años de experiencia en la industria, cada uno de nuestros especialistas, y es en lo que realmente confiamos, en su conocimiento y su capacidad de aplicar ello en prácticamente pues, cualquier fenómeno, cualquier industria. Exacto. Nos estaremos poniendo en contacto con cada uno de ustedes, nada más para evaluar si es que tienen alguna necesidad. Y espero nuestras llamadas. Muchísimas gracias por asistir. Creo que es todo. Y les agradezco nuevamente su asistencia y los esperamos en nuestros próximos webinars. Esperen sus invitaciones y pues muchas gracias y que tengan un excelente jueves. Gracias a Gracias a todos. todos. Excelente tarde.